Bueno, buenos días a todos. Agradezco la convocatoria para esta jornada, felicito la propuesta, felicito este momento de reflexión, de debate juntos, de adquisición de conocimiento, de fortalecimiento de algunas ideas que ustedes en lo disciplinar. Y bueno, para mí también es valiosísimo porque estoy refrescando algunas cosas y aprendiendo otras. Creo que mi actividad termina acá, justamente ayer estoy tomando conciencia que necesito actividad un poco más integral de todo mi físico, así que seré candidata de ustedes, alguno de ustedes seguramente. Hola, bueno, ella es colaboradora también en el equipo. Y me pareció interesante poder hablar de reflexionar de algún modo de este tema, de las perspectivas socioculturales. Yo te agregaría puntos suspensivos para pensar, también le agregué allí, no en el título de ponencia, pero sí ahí, para que empecemos a mirar, a reflexionar juntos lo que para mí es el transcurrir de la vida. Y bueno, creo que la primera palabra ya nos podemos empezar a dedicar. ¿Cuál es la número 1 entonces? Perspectiva. La palabra perspectiva se mencionó, María Laura también habló de perspectiva neurológica. Es un término que nos viene todo el tiempo, porque estamos acostumbrados a diferenciar, a dividir, a separar disciplinas, pero creo que tenemos que empezar a pensar juntos la totalidad de la persona, del ser. Y perspectiva, yo busqué un diccionario porque me pareció interesante, ya que se usa tanto este término. ¿Qué quiere decir? Y realmente, según la primera sección más específica de los pintores, de los artistas, es el arte de dibujar para recrear la profundidad, la posición relativa de los objetos comunes. Es una ilusión visual, es un conjunto de circunstancias que rodean al observador y que influyen en su percepción o en su juicio. Y me parece valiosísimo que nos podamos detener y reflexionar cuál es nuestra perspectiva, de dónde nosotros miramos a los adultos mayores. ¿Cómo podríamos recrear esa mirada que tenemos de ellos? Esta jornada creo que es muy valiosa en ese sentido. Y a partir de esa mirada, ¿cómo podríamos dibujar un futuro para ellos? ¿A qué distancia de su realidad nos estamos situando para comprendernos? ¿Qué circunstancias nos rodean con los objetos, como sociedad, y que están influyendo en el modo de nombrarlos a ellos? Estuvimos también escuchando que no hay un término específico. ¿Cómo nos visualizamos? ¿Cómo nos consideramos? ¿Cómo nos tratamos a las personas que más han vivido? Y por ende, ¿cómo podemos imaginar propuestas, en este caso educativas, o desde la educación física, para estas personas? Y acá yo les pediría, no que se duerman, pero sí que cierren un momento los ojos. En esto de encontrarnos con nosotros mismos, que podamos respirar profundamente, que podamos centrarnos y sentirnos, y que podamos imaginarnos en un lugar que anhelamos, que amamos, que conocemos o que nos gustaría estar, y que tratemos de visualizar, hemos aludido a los sentidos, lo que vemos en ese lugar, lo que sentimos, los perfumes, los aromas, los sonidos, con quiénes estamos, cómo nos sentimos en ese lugar elegido. Y cuando estamos totalmente conectados con ese tiempo-espacio deseado, imaginar que alguien muy, pero muy mayor se acerca a nosotros, nos abraza fuertemente, nos sorprende ese abrazo,
Y cuando abrimos los ojos y lo miramos, o la miramos a esa persona, somos nosotros mismos, proyectados dentro de muchísimos años, hasta donde nuestra vida quiera llegar. Creo que no hay mejor modo de tener una perspectiva sobre ello, posicionándonos y proyectando nuestra propia vida. Por eso que en esta jornada, cuya finalidad es pensar en la educación física de las personas mayores o los mayores insertos en ámbitos de educación física, qué bueno sería pensar o imaginar actividades que propicien no solamente el movimiento del cuerpo del sujeto mayor, sino también pensar que esta actividad pueda mover, remover, promover concepciones de valores, sentimientos, proyectos, sueños que le permitan al mayor adaptarse a su propio devenir y también al devenir de la sociedad en ese transcurrir temporal para no quedar al margen de la vida. Y en esto de las perspectivas, bueno, creo que tenemos que empezar con la perspectiva biológica, en la que no me voy a detener demasiado porque ya desde lo neurológico, y también Sandro se dedicó a hablar, se dedicaron a hablar con mucho detalle, y creo que también es el ámbito quizás de la medicina. Pero recupero una frase que dice que si el ser humano olvida su realidad biológica, esa realidad no lo va a olvidar a él y se va a manifestar en forma de síntoma. Entonces es preciso tomar conciencia de nuestra realidad biológica y también pensar, esto es una frase de Christian Fleischer que dice, que se llama el libro El cuerpo como base de la curación. Cuando el cuerpo empieza a hablar en este deterioro que marcaban a lo largo de la vida. La biología viene determinada por un número definido de casillas, es decir, que tiene un límite. Nuestro cuerpo tiene un límite. Y desde el principio la especie humana debe apoyarse sobre las bases de ese ser vivo que van a fundar nuestros deseos, nuestras necesidades. No sé si ustedes han visto o han trabajado la pirámide de Maslow, donde vienen los diferentes deseos, necesidades. No sé si lo trabajan en alguna materia, pero desde las más básicas, que son las biológicas, como el comer, el respirar, hasta la de autorrealización, el ser humano atraviesa necesariamente por nuestro físico. ¿Qué pasa con los adultos mayores? Que generalmente el físico o lo biológico se asocia con esta idea de deterioro de funciones, deterioro de células y de distintas partes de nuestro organismo, ¿no? De tejidos, de órganos, por esa exposición constante al paso del tiempo. Parecería que llevamos entonces un reloj biológico y que todas las etapas de la vida se hayan sometidas a la dictadura de nuestra genética, si lo consideramos acá. Por otro lado también, además de lo que se habló, por ejemplo, la diferencia entre un cerebro sano y uno enfermo, por ejemplo, con una patología como el Alzheimer, además de esto tenemos que considerar en nuestra época actual lo que se llama transición epidemiológica, es decir, que una enfermedad que antes duraba un cierto tiempo, unos años, ahora puede durar décadas, porque la persona vive más y por todas las posibilidades de ganancias y actividades o de medicación, esa enfermedad se extiende, se mantiene, pero se extiende en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que saber que las personas mayores están también sometidas a estas situaciones. Y bueno, esto de lo fisiológico o de lo físico atañe también a las actividades cognitivas. Se habla fuertemente de la memoria, yo diría memorias, pero en síntesis me parece que la memoria tiene que ver con nuestra propia identidad. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que las memorias no decaigan, no se deterioren con tanta rapidez, y seguramente la actividad física es una de las posibilidades para sostener, para enriquecer y mantener algunas o varias de nuestras memorias.
pero recupero un libro de una autora española, La vejez desconocida. Les vamos a dejar todo esto por si salta algunos temas, que dice que la vejez no es solamente un proceso biológico, sino social. Por eso me voy a permitir retomar algunos términos que se usan mucho en el PEA, y también seguramente ustedes lo han escuchado, que no se puede hablar de vejez, sino de vejeces, formas de transitar estas etapas altas de la vida. Y entonces llegamos a lo que es una perspectiva más psicológica también de la persona. Ustedes hablaron de cómo, se habló esta mañana de cómo una persona se puede sentir, lo que la actividad física contribuye a mejorar el bienestar, la cuestión emocional, la alegría, ¿sí? Las ganas de vivir. En estas cuestiones psicológicas había muchos aspectos y muchos otros. Es muy difícil sintetizar en un ratito, pero me quiero detener más luego en lo cultural y educativo. Y en esto de lo psicológico, recupero otra frase de este mismo libro que dice que generalmente no es uno que se sienta viejo, sino los otros que nos ven así. Era lo que decía María Laura, mi papá se sigue creyendo de 40 años. Entonces, desde lo mental, desde lo afectivo, nosotros no asumimos la edad que va pasando. Desde esa perspectiva, entonces, desde la perspectiva psicológica, también podríamos retener algunos términos. Cambios, ¿sí? A los que debe prepararse no solamente la persona, sino también todo su entorno, los vínculos, los profesionales que trabajan con esa persona. Me pasó con mi madre, por ejemplo, de ir al médico y tener absolutamente todos los resultados de estudio que le había traído el médico en perfecto estado. Y él decirle, yo a su edad no sé cómo voy a hacer, pero me encantaría estar con usted. Y ella estaba sufriendo, transitando una profunda depresión. Entonces todo lo que le dijo el médico no me sirvió de nada. Y no fue ninguna respuesta para ella, porque la problemática venía desde esta dimensión, desde esta perspectiva psicológica. Entonces creo que todos nos tenemos que preparar para atender y entender que la persona puede tener problemas físicos, pero también desde otro lugar, emocionales, afectivos. En esto de los cambios socioculturales que afectan a su individualidad, como por ejemplo la jubilación, que es un acontecimiento que va a influenciar absolutamente todas las decisiones de la vida de una persona. En lo psicológico voy a recuperar el pensamiento de Erickson. No sé si alguien lo conoce, estuvieron trabajando, ¿sí? Más o menos, nombrando. Bien, a mí me gusta mucho la postura de él de haber dividido a la vida en etapas, por edades, rígidas, porque estamos viendo que cada uno tiene una forma diferente de transitar este cambio de la vida. Pero lo que fue interesante en él, en los años 90, es de reconocer 8 momentos y especialmente dedicarse a la adultez y a la adultez mayor. ¿Qué es lo que él plantea? Que entre una etapa y la otra van aconteciendo crisis y que esas crisis tienen como una dualidad, como una cuestión dialéctica entre situaciones buenas y situaciones no tan buenas, negativas, que la persona tiene que ir superando exitosamente o positivamente, resolviéndolas. Entonces, en la adultez mayor, él va a hablar de desarrollo a partir de la enfrentación entre desesperación y disgusto por el paso del tiempo, por verse con arrugas, con canas, con dolores, con enfermedades, con pérdidas, y por otro lado, luchar contra la integridad interior. Entonces, si ese balance positivo, dice él, se va a lograr la sabiduría. Lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo también contribuir a que la persona que está transitando, saber que está transitando una crisis, no todos a la misma edad, pero seguramente que hay cuestiones de dolor dentro a nivel psíquico, ¿no? A nivel del sujeto, la posibilidad de trabajar en pos de que esta persona logre la sabiduría. Esto de poder ver que puede seguir siendo autónomo a pesar de, le va permitiendo conectarse, por ejemplo, con otros sentimientos más allá de los sentimientos negativos.
Pero bueno, dejo la cuestión de la psicología a los psicólogos y a los psiquiatras también, pero en esto de no solamente ver entonces la cuestión de cambios hacia la declinación, sino las posibilidades también desde esta perspectiva psicológica de las personas mayores. Pero como somos seres sociales y sociables, entonces nos vamos a detener un poquitito. Sí, acá vuelvo. En esto de lo psicológico, para describir un poco esa foto, ¿qué es lo que les está mostrando? Distintas generaciones. Distintas generaciones y qué más. Está enseñando. ¿Desde qué lugar él enseña? ¿Quiénes son? Desde la experiencia. Desde una experiencia. Podría ser un nieto y un abuelo. ¿Sí? Distintas generaciones, nieto-abuelo. Está enseñando desde la experiencia. ¿Por qué suponemos eso? ¿Cómo están ubicados los dos? Uno detrás, uno viene por detrás y el otro tiene el futuro, viene hacia adelante. Justamente esta fue una interpretación, todas las fotos son sacadas no de internet, sino de eventos que hemos compartido en el PEA, en distintas presentaciones de fin de año. Hicimos un ensayo de una presentación y ahí lo que recuperábamos de una canción era cómo el abuelo lo invita a ese niño a una plaza a jugar y le pide, paremos 5 minutos. Son los dos que tienen tiempo, los niños y los adultos. Y en ese intercambio, en esa reunión que tienen ambos, él le plantea que pueden empezar a jugar otra vez. Es el adulto que le pide jugar al niño. Y entonces, aquí aparece toda la cuestión de la abuelidad, pero llevado a un ámbito educativo, nosotros hablamos de la relación entre un niño y un adulto mayor. Ya es otro vínculo, porque es un contexto educativo donde, como ustedes dijeron, puede enseñar esa persona mayor al niño. Y tiene tanto para enseñar, desde la alegría y la esperanza, que es lo que va diciendo la canción, hasta cosas muy concretas, como la canción se llama, tiene el nombre de un caramelo, que en la época de él, ¿qué es lo que reúne, qué es lo que más le hizo niño? Un caramelo. La canción habla de los caramelos que usaba el abuelo cuando era niño y cómo el vitral, que era ganador, se llama la canción en francés, cuando sacaban el premio, era una felicidad para todos los niños. Usa eso para unir dos generaciones, el tema de los caramelos. Entonces, bueno, nosotros tomamos esa tarea no solamente para enseñar un idioma, sino para reunir desde un vínculo que hemos observado en nuestras clases, que es particularmente fuerte, interesante, valioso, en los adultos mayores, que es el de la abuelidad. Y si coincido totalmente que no hay que denominarlos abuelos, sí hay que reconocer el valor que tiene para ellos cuando acontece la abuelidad, incluso ahora en la extensión de vida, ser bisabuelos. Y no podemos no tomar eso en actividades, en encuentros, como importante para ellos. Volviendo entonces a la perspectiva sociológica, me quiero detener un poquito en las cifras de la demografía. La demografía forma parte de... ¿Quién tiene el término? Bueno, por allá me estoy olvidando que tienen las palabras, ¿sí? Que vamos a detener un poco. ¿Alguien tiene el número? 4. Sí, perspectivas sociológicas. Bueno, ¿cuáles son las palabras que se imaginan que entran en el término sociología? ¿Por qué tenemos que considerar la cuestión sociológica de los adultos mayores en una jornada de educación y educación física? ¿Qué les parece? Y es un fenómeno mundial esto de que cada vez hay más gente mayor de 60, 65, 40. Totalmente, fenómeno mundial. Se habla del encarecimiento de las naciones, justamente porque las personas mayores peinan canas, y entonces esto es un fenómeno que se está dando. No solamente que se extiende la edad de la persona, y esto es cada vez más, no ha cesado, sino que continúa. Creo que se ganan 2 meses cada 2 años en la vida de las personas, en la proporción de edad que se vive. Es enorme esto. Por otro lado, no es ajeno a nuestro país y no es ajeno a nuestra ciudad. ¿Ustedes saben cuáles son las ciudades más envejecidas de nuestro país? Mar del Plata, son 3. Mar del Plata, Buenos Aires, Capital Federal,
Y Río Cuarto, con casi un 20% de población mayor. ¿Qué quiere decir 20%? Podría ser poco, podría ser mucho. Pero esta extensión inusitada que nunca antes de la historia se había planteado de proporción mayor de las zonas mayores, está modificando la famosa pirámide poblacional. Por eso es tan interesante que tenemos que buscar nuestro concepto demográfico. Porque ustedes tienen muchísimo futuro trabajando con adultos mayores. Pero ¿cómo? El cómo, se lo vamos a hablar, se lo vamos a repensar. Eduardo Punset, que es un autor español, dice que la especie humana por primera vez en la historia ha ganado 40 años. ¿Se imaginan que la edad de la adultez mayor es la más larga de la vida? Porque la jubilación, 60, 65, se puede vivir hasta los 100 años. 40 años sin hacer nada. Era lo que me obsesionaba a mí de mi abuela. Que hasta la edad de los 93 años de obsesión no son nunca anteojos. Entonces se deterioran todos los sentidos, obviamente. Hay una cuestión fisiológica que no la negamos. Pero es totalmente individual. Hay gente que nunca se tiñó a los 80 años. Entonces la genética, la forma de vida, todo eso que va contribuyendo, y también esta situación que algo hay que hacer como sociedad, como humanidad, creando otro modelo para enriquecer el individuo, u otro modelo para transitar la vida. A mí no me gusta la palabra enriquecer, porque creo que responde solo a una dimensión, la física, la biología. Entonces, hay dos fenómenos: la extensión de la vida, la importancia de la cantidad de personas mayores en el seno de una sociedad, la proporción. Y con esto de las pirámides poblacionales, antiguamente una sociedad se consideraba envejecida cuando tenía más de un 7% de personas de más, de 60 o 65 años, según la sociedad. Y si pensamos que hay un 20%, ya no es más la pirámide. ¿Se entiende? Él se está transformando en otra figura, se está modificando, porque también, de acuerdo a la década, se está subiendo en décadas, entonces estas figuras están modificándose. Y el tercer fenómeno que se está dando es una feminización del envejecimiento. La demografía habla del envejecimiento. ¿Vos decís que sí? ¿Leíste algo? Fui a una charla Córdoba sobre el envejecimiento y la deuda social hacia los adultos mayores. Exactamente. Bueno, seguro que hablaron de la feminización. Sí, que las mujeres viven 3 o 4 años más, también se depende de las sociedades, del país, de las ciudades y de las situaciones, obviamente. Pero ¿qué quiere decir? Que van a tener que conocer más lo que acontece en el transcurso vital de una mujer, porque van a trabajar muy tiempo con mujeres, o lo van a tener que conocer muy bien. O que hay una forma de envejecer siendo hombre y otra siendo mujer. Como que la mujer también es mucho más abierta a las cosas que pueden hacer. Iba costuré, hacer algo de coser o hacer gimnasia. Siempre tenemos algo para hacer, no nos cansamos. Nunca. Bueno, está bueno. Entonces, en este tránsito por la vida, si ustedes trabajan con diferentes edades, ya vayan como conceptualizando o planteando toda esta cuestión en distintas edades. Entonces, este gran fenómeno requiere no solamente de soluciones desde la salud, sino sanitarias. Es un abanico de alternativas para que esta sobrevida tenga sentido. Dice Carlos Pressman, que también habla de los centenarios, porque este es otro de los fenómenos. Entonces, en la actualidad reconoce que hay en el mundo 340.000 centenarios, personas de más de 100 años. ¿Y quién no conoce a alguien que tiene 100 años ya dentro del mundo? ¿Sí? Y que dentro de unos 30 años, nada más, ustedes van a ser más de 6 millones de centenarios del mundo. Ustedes probablemente van a ser centenarios. Bien. Y llegamos entonces a las perspectivas culturales. ¿Quién tiene la perspectiva cultural? La 5. ¿Quién tiene la perspectiva cultural? Bien. ¿Y qué entendemos por perspectiva cultural? ¿O qué entienden ustedes? No, que no sé si a la hora de trabajar tener en cuenta las diferentes culturas o... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué influye la cultura de algo? ¿Qué es la cultura? Conducta, hábitos.
hábitos, conductas, formas de estar en el mundo, lo que nos propicia cada sociedad, cada época, la historia, el idioma, las actividades. Antes no se hablaba de hacer actividad física, después se habló en los niños y los jóvenes, ahora están integrándose los adultos también. Esto es cultural también, esto que decíamos del crecimiento de las poblaciones mayores. Y acá me detengo en esta persona que ya vieron antes con ese niño, que no era abuelo y nieto, parecía, pero era un adulto mayor, alumno, con un niño, también en un entorno social, que está con otra persona. ¿La reconocen a la otra persona? ¿Alguien la conoce a esa otra persona? ¿Es del museo? Sí, es el dueño y el creador, el dueño del Museo Roxen de Tras la Sierra. Que ojalá, si no lo conocen, puedan conocer. Nos fanatizamos, yo asumo, acepto que es profundamente fanática de ese ser humano. Porque desde la perspectiva cultural nos está tomando lo que dice José Juni, que fue el creador de PEA, también en esta ciudad y en otras ciudades, pero además él es un profundo museador y buscador de conceptos, de reconceptualizaciones sobre todo esto, y él dice que no trabaja con la vejez, sino con la longevidad, es largo, vida, y que esta palabra va a rimar con capacidad, maduratividad, ¿no? Es decir, la persona va madurando en su cuerpo también, actividad, creatividad y vida, donde el adulto sigue haciéndose y deja de ser un simple consumidor. Una cosa es ir a una actividad física 3 veces a la semana obligatoriamente, y otra cosa es necesitar esa actividad. ¿Para qué? Para producir algo que me trascienda, para que mis nietos sepan que yo tengo que moverme a lo largo de toda la vida, para producir un legado. Y para nosotros, tanto Fidel, que va al Pean desde hace tantos años y produce, está presente, como Santiago Bullón, son 2 personas referentes de vida este mundo. Porque Santiago Bullón, a los 88 años prácticamente, se levanta todos los días de su vida a las 7 de la mañana, puede estar en pie 3, 4, 5 horas hablando con ustedes, o con quien sea, en su museo, empieza a viajar de nuevo, cuando había planteado no viajar nunca más, se autosana por meditación de enfermedades muy graves, sabe absolutamente cada una de las historias de las piezas, de las 40.000 piezas de su museo. A la vez ha construido todas las 49 estatuas que están en la fachada y a la vez sigue agregando objetos a su museo, como por ejemplo, la última vez que yo fui al museo tenía un sobretecho, había hecho, y había instalado un avión, él mismo, un aeroplano que le habían regalado al museo. Entonces, todo lo que se dijo hoy hasta acá de declinación, para mí rompe todas las barreras. Pero, ¿por qué? Justamente por esto cultural, porque él atravesó una guerra, es un exiliado en nuestro país, se vino de Francia y quiso vivir acá y ahí, en ese lugar de Tras la Sierra, él tiene toda una justificación, y la cultura lo envuelve para, en el día de hoy, decir que tiene proyectos por 100 años más. Y pareciera que va rejuveneciendo, no envejeciendo. Es algo lindo de conocer. Es una idea mía. Sí. Vos pusiste en la foto anterior como que el pasado estaba detrás del niño. ¿Sí? ¿Por qué no al revés? Porque viendo a esta gente y el pasado tenerlo delante, puedo tener algún ejemplo y poder ir realizando mis acciones. Atrás y adelante, me parece. Está perfecto. Porque en esa canción Vuelvo habla del pasado de él, pero del futuro juntos. Pero el pasado en el sentido de sostener, de abrazar, de acompañar, no aisladamente, como están ahora los adultos, no dan nada, que no les permitimos nada, no, ya me contaste eso tantas veces, o no, ¿qué vas a saber de esto? En esta cultura tan joven que decían también los profesores. Y acá me quiero, a ver, no sé cuánto tiempo tengo, pero yo quiero hablar de lo educativo y también de la edad como construcción social. Charlando una vez en el aula, un alumno así, preguntando qué es la edad para ustedes, dijo, tantas vueltas alrededor del sol. Obviamente, los alumnos de literatura, trabajo la metáfora, me quedé helada y no me lo olviden de esa frase. Porque si vemos que una persona a los 90 años dio 90 vueltas alrededor del sol,
cuánta energía tiene en el alma, si lo pudiéramos reconocer. Y si tienen Alzheimer y se olvidan, lo que caracteriza al Alzheimer es que se olvidan de todo, ¿no será que ellos son los olvidados y se empiezan a disociar de la realidad porque no tienen más nada que hacer? Y viéndolo a Santiago, a mí me moviliza toda la libertad, absolutamente. Una entrevista hecha a una antropóloga francesa compara nuestra forma de ver a las personas mayores con una sociedad de África Oriental. Y ella dice que esta obsesión por estar bien, por estar fuerte, por seguir jóvenes, viene de los Estados Unidos, de la locura que tenemos en la mediana edad, a partir de los 40 años, de permanecer siempre igual. Comparándolo con los medios de Kenia, ella dice que la gente ahí considera el tiempo y las edades de la vida de un modo muy diferente de la nuestra. En general tenemos esas imágenes de una invertida, nacemos, vivimos, somos y morimos. Ellos lo ven como una escala. Y las personas que van viviendo van ascendiendo, no en la escala social, sino en la escalera de la vida. Porque dicen que las personas mayores primero han sido niños, luego adolescentes, iniciados, guerreros. Nosotros somos de algún modo guerreros en estas sociedades, cuando trabajamos, estudiamos, somos guerreros para sostenernos. Jóvenes, padres a cargo de los asuntos políticos y luego realizados. No viejos, realizados. Y que no miran, y que han logrado a partir de ahí una libertad particular. Trabajamos con la libertad del adulto mayor. Hasta allí eran considerados como seres en devenir, que debían seguir creciendo, pero luego son grandes en el último escalón de la vida. Esos realizados son sus propios maestros de la existencia porque han llegado a atravesar todas las etapas de la vida sin naufragar. Segunda Guerra Mundial, cáncer, duelos, dos viudeces, etcétera, etcétera. Y está con 100 años más de proyectos. Bien. Y 6. ¿Cuál es el 6? Perspectivas educativas. Entonces llegamos a las perspectivas educativas y ahí nos encontramos todos acá. Y quiero retener algunos conceptos. Esto de la edad tiene que ver también con estos términos que no nos quedan en claro. Segunda, tercera edad, cuarta edad, ¿de dónde viene eso? Viene de nuestra sociedad occidental, es un término que inventaron los franceses para diferenciar. La primera edad es la edad de la formación, de la educación, de prepararnos para la segunda edad, la del trabajo. La tercera edad es la de la jubilación, pasivos, no pasivos, escapados de la sociedad, etc. La cuarta edad, fragilización. Es una forma de ver la edad. Pero si nosotros miramos la educación a lo largo de la vida, esa frontera se borra. Porque empezamos a prepararnos desde lo educativo también para la vida. Ustedes le van a enseñar a los niños educación física, pero no para estar bien en ese momento, sino para vivir una vida plena desde lo físico, pensando desde la educación a lo largo de la vida. Estos son conceptos que hemos acuñado del doctor Jesús Maciavini, en español, que ya desde hace varios años, plantea la necesidad existencial y legal de una educación para las personas mayores, pero siempre considerando otras pautas metodológicas consonantes con la edad de los educandos. Y es lo que estuvo hablando el profesor hace un rato, de todo lo que significa enseñar a adultos mayores de la educación física, adaptándolos a su cotidianeidad, a sus necesidades y a sus realidades. Por otro lado, podemos pensar en 3 modelos de educación, 3 modelos en general de educación. La que está centrada en los contenidos. Yo tengo que lograr que esa persona se mueva de una determinada manera. Digo, no sé nada de educación física, pero me imagino. Puedo pensar en el proceso también que va logrando, ¿no?, en esto de la movilidad, de la autonomía, etc. O puedo plantear un modelo educativo desde la autorreflexión, desde la construcción entre todos. Y creo que ahí apunta el PEAN, y por eso también es diferente en la concepción de educación que plantea todos sus ámbitos. Entonces, educación a lo largo de la vida. Educación centrada en la autorreflexión. Educación expresiva que se
que se planta o que se nutre de ciertos principios que tienen que ver con el cambio y la transformación personal y que van a optimizar posibilidades antes que deterioro, ideas de deterioro o de desinterés. Y estos principios tienen que ver con el principio de la espontaneidad, el principio de la experiencia, el de dinamización, participación, autoanálisis e interactividad. Son los principios de la educación expresiva. Reconocer cada uno de ellos va a situarnos, a alentarnos, a fortalecer los proyectos educativos en las personas mayores. ¿Y qué es lo que va a fortalecer esto también? Otro de los conceptos, la educación intergeneracional. Es decir, una educación que no sirva solo de reunir niños y adultos, jóvenes y adultos, sino propiciar encuentros donde una trama generacional salga beneficiada y sostenida por la otra, superada por el disfrute y la emotividad para cambiar y transformarse en el aprendizaje con los otros. Este es un concepto nuevo de la educación, no es reunir dos edades solamente. Por lo tanto, Luciana acá aparece como otro de nuestros referentes, un pequeño paréntesis, adulto mayor, francés de casi 90 años, que atraviesa todos los años del océano, 3 aviones para venir, 3 para volver, y viene a presentar trabajos para defender la utopía de la lengua francesa en el mundo, que no se pierda. Viene, habla de algún tema, de la historia de la lingüística, bueno, sabe manipular las computadoras, la tecnología perfectamente, y cuando vuelve, en invierno, ayer recibí una carta de él en el correo y me dice, podría haberte escrito por mail, dice, pero quiero que pase algo de mi alma en esta carta. ¿Cuál será el tema para el año que viene? Así este invierno me pongo a preparar. Se sostiene por un proyecto de vida. Un proyecto de vida enmarcado en un ámbito educativo, porque cada vez que él viene, hacemos cruces, jóvenes, adultos, y él viene y nos cuenta. Pero es un referente de vida, es un referente de plasticidad. Porque yo le digo, ¿cómo hace de tanto frío que se viene el calor? O al revés, allá que hace calor. Si no me adaptara, ya me abrió. Entonces, recapitulando, para nosotros la perspectiva que asumimos para el adulto mayor situado en contextos educativos o no, en la actualidad, dibuja plurales formas, plurales dimensiones y oportunidades de transitar la vida. En nuestros contextos de longevidad va a rimar con aprendizaje a lo largo de la vida, movimiento, compromiso, ciudadanía, creatividad, ilusiones, fuerza, tiempo compartido, felicidad. Los adultos no son más reconocidos como meros estudiantes, sino artesanos del saber. En el sentido de recuperar y de recrear sus experiencias y también continuar aprendiendo. Las clases no son meras clases, sino verdaderos encuentros con los otros y consigo mismo. Los profesores transmiten conocimientos, pero se vuelven verdaderos animadores, dejando su impronta, su alma. Por eso animadores me parece la mejor palabra. Y las aulas, un lugar de recreación de la vida y también de los sueños. Por eso no queremos pensar únicamente la vida como un deterioro, con pérdida, como una carga. Miren, las problemáticas Río Cuarto tiene la mayor cantidad de proporción de personas mayores. Es una riqueza. Sino pensar la vida como un continuo, un proceso en devenir, complejo, multidireccional, que requiere de un trabajo psíquico, social y cultural particular, donde los vínculos van modificando las relaciones humanas, nombrándolos a ellos como una generación de exploradores que es preciso observar desde la gerotrascendencia o la trascendanza, es decir, la vida vista desde la danza, el movimiento y el disfrute. Esto pertenece a un autor francés que ha estudiado este tema también. Y ojalá, volviendo a la idea de la perspectiva, pongamos en un lugar jerárquico, como hacían los egipcios en las imágenes, en un lugar superior, de mayor tamaño, a quienes más han vivido, que sean para nosotros de mayor importancia. Ojalá
que los viejos sabios de las culturas ancestrales, o los viejos como desecho de las culturas industrializadas, se vuelvan para nosotros, en estos contextos educativos actuales, aprendientes constantes, referentes de vida y plenitud para las generaciones por venir. Y me parece que nuestra tarea como educadores, como profesionales, que trabajemos con ellos, podría aportar enormemente en este sentido. Muchas gracias.